Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Qué bueno estar aquí esta tarde con ustedes. Agradecemos al Señor por este día, un poco atrasado hoy, un poco más tarde, con algunos problemas técnicos, pero gracias al Señor por estar aquí con ustedes una vez más. Gracias por esperar a todos los que han esperado. Saludamos a los amigos que nos han esperado, que han sido pacientes. Hoy queremos saludar a unas personas más, aquellos que nos acompañan a diario. Hoy saludamos a César Armando Pedemonte, un abrazo para él. A Virginia Briceño Cruz, también un abrazo para ella. A Carolina Fernández. Al pastor Omar Torres de Pilar, un abrazo para él. A Jacinto Roque Sotelo y a la hermana Doris Franco. Un saludo cariñoso para ellos. Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 29, dice lo siguiente: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es interesante porque dice la palabra aquí que uno mismo, hablando de la naturaleza de nosotros como personas, dice, no nos aborrecemos nosotros a nosotros mismos. Normalmente seguramente que hay personas que se aborrecen a sí mismas, es decir, que no se aman a sí mismas porque se consideran quizás menos personas que otro o algún problema tiene. Pero nadie, o sea, hay muy poca gente que se aborrece a sí misma, si no aborrece su propia carne. Uno siempre está preocupado por verse bien y por estar bien, sino que él dice, normalmente, esto es lo normal dentro de la naturaleza del hombre, que dice, uno sustenta y cuida como también, viene una comparación, dice, así como el ser humano se cuida a sí mismo, de la misma manera, Cristo también cuida a la iglesia. Cristo es el que cuida y preserva la vida de la iglesia y la sustenta. Hay un pasaje en el libro de Ezequiel, capítulo 17, versículo 24, que dice lo siguiente: y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor, yo derribo el árbol orgulloso y hago crecer el árbol pequeño. Yo seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo cumplo. Quiero hablarles en esta noche un poquito acerca de la voluntad soberana de Dios. Dios tiene voluntad soberana, es decir, que Él puede decidir hacer cuando quiera y como quiera, de manera que Él puede actuar sobre nuestras vidas o sobre la situación que nos rodea. Esto no significa que Él va a actuar de manera que va a lastimarnos, sino que al contrario, Él actúa soberanamente para preservarnos, para cuidarnos. Él no está pensando en hacernos daño, en perjudicarnos, porque la palabra dice que Él tiene pensamientos de bien, pensamientos de bendición, pensamientos de paz para con nosotros. Y en esa forma, uno piensa de esa manera y uno lo examina y dice, entonces Dios, todo lo que Dios quiere hacer en mí, aun las cosas que me sucedan que no sean agradables, Dios en su soberana voluntad lo permite para en realidad poder bendecirme. A veces me hace pasar por valles de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, simplemente con el propósito de bendecirme. Fíjense que dice aquí, y todos los árboles. Cuando la Biblia habla del árbol, de árboles, sí, está hablando de personas, obviamente. Ya voy a explicar este tema. Vuelvo a leer Ezequiel 17, 24, pero en otra versión, en la traducción lenguaje actual, y dice, y todos los árboles del bosque reconocerán que yo soy Dios.
yo echo abajo a los árboles altos y hago que se sequen, pero hago crecer a los árboles pequeños y hago que reverdezca al árbol seco. El árbol seco, yo, el Dios de Israel, lo afirma. Es interesante lo que Dios puede hacer. Uno ve que Él es soberano. Él dice, yo derribo el árbol orgulloso, o sea, el árbol grande, ¿no? Y hago crecer el árbol pequeño. Dios tiene potestad para hacer esto. Algunos dirán, yo soy pequeño y ya no tengo más oportunidad, pero Dios dice, no importa que vos seas pequeño, yo tengo capacidad para desarrollar tu vida, desarrollar lo que yo quiero hacer en ti, y aunque a tu parecer seas pequeño, yo puedo hacerte crecer. Está el otro que dice, yo soy un árbol grande y yo soy más que otro, y yo tengo más que otro. Y Dios dice, no creas, yo también puedo quitarte lo que tienes y puedo hacerte pequeño. Yo puedo en realidad secarte y puedo cortarte. Porque dice aquí, yo echo abajo a los árboles altos y hago que se sequen. Es decir, aquel que se encumbra, ¿no? Y aquel que se ensoberbece, aquel que se le sube arriba el orgullo, dice el Señor, yo puedo bajarlo. Dios tiene autoridad para bajarlo. Y tenemos que confiar en eso. Si Dios tiene autoridad para bajar a aquel que está arriba, ¿no? Recuerden que en el principio, cuando Él creó los ángeles, Él creó a aquel ángel de luz, a ese ángel que era la corona de la creación de los ángeles, que nosotros le conocemos como Lucifer. Él era el ángel de luz, ese ángel era la estrella de la maravilla de la creación angélica de Dios, pero sin embargo, cuando el orgullo se le subió a la cabeza y él quiso ser lo que no era, Dios de allá arriba lo cortó y lo puso acá abajo y terminó siendo lo que nosotros conocemos hoy, el diablo, Satanás, ¿no? Aquel que estaba allá encumbrado, Dios lo bajó. Por eso dice, los árboles del bosque van a reconocer que yo soy Dios. Ahora, miremos un poquito Isaías para entender un poco cuando el Señor habla de árboles. Dice Isaías 56, verso 3. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco, escuche esta parte, ni diga al eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Fíjese que aquí hay una persona que es comparado con un árbol, un símil, ¿no? Está haciendo una comparación y dice, no diga el eunuco, yo soy un árbol seco. O sea que está comparando árboles con personas. Esto lo dice la Biblia en muchísimos pasajes. Yo solamente voy a mencionar dos pasajes. Mateo capítulo 3, versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol, escuche bien, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios está hablando de personas como árboles. No está hablando de personas no está hablando de árboles frutales, sino que está hablando de personas que no dan buen fruto. Dice, es cortado y echado en el fuego. Ahora, en primer lugar, en este texto dice, y todos los árboles del campo, hablando de personas, sabrán que yo soy el Señor, ¿no? Sabrán que yo soy el Señor. Lo primero que tenemos que saber respecto de este Dios soberano es que tenemos que reconocer su soberanía. A veces pensamos que Él no tiene control de las cosas. A veces pensamos que hoy podemos llegar a pensar en medio de esta situación que vivimos hoy a nivel mundial, a nivel social, a nivel político y a nivel de salud, podemos llegar a pensar, ¿y dónde está el control de Dios? Dios está en control de todo, lo vamos a ver, usted lo va a descubrir y usted seguramente va a descubrir en algún momento que Dios está en control de todo tipo de situación. A Dios no se le escapa absolutamente nada y dice aquí, reconocerán. Es decir, vamos a llegar al momento en que tenemos que conocer que la mano del Señor está controlando absolutamente todo. Jeremías capítulo 16, versículo 21 dice, por tanto, he aquí les enseñaré esta vez. Escuche lo que dice el Señor. Les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán, escuche bien, y sabrán que mi nombre es Jehová. Dice el Señor, una vez que yo le muestre mi mano, el accionar de mi mano y lo que puedo llegar a hacer, ustedes van a reconocer que yo soy Dios. ¿Sabes cuántas veces tienes que reconocer tú que Dios es realmente soberano? Todas las veces que Dios ha cuidado tu vida,
Todas las veces que Dios te ha blindado, ¿no? Literalmente blindado, para que el enemigo no te toque, para que la situación natural no te afecte. El otro día me contaba un pastor y me decía que estaban yendo por con un auto, estaban yendo por una montaña, por un camino muy angosto, y en un momento determinado el auto agarró una piedra y volcó sobre el costado donde estaba el barranco. Dice un barranco que tendría, no sé, 200 metros, y si el auto se volcaba, ese auto iría rodando probablemente hasta el fondo, matando a todos los que iban ahí. Y ahí iban un par de pastores en esa camioneta. El auto se volcó, pero dice, no cayó al barranco. ¿Por qué? Porque una piedra quedó apoyado sobre una piedra. Quedó apoyado sobre una piedra y los que estaban en el auto no podían salir, dice, porque estaba el auto inclinado, la puerta cerrada, y tuvieron que salir por el otro lado. Ahora, ¿quién puso esa piedra ahí? Usted dirá, bueno, fue pura casualidad. Dios está en control de absolutamente todo lo que pasa a tu lado, más si tú eres un hijo fiel. Por eso dice, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Quiero que sepas hoy que Dios es soberano. Tienes que reconocer la soberanía de Dios. Si tú no reconoces la soberanía de Dios, está diciendo yo dirijo mi vida. Si tú no reconoces la soberanía de Dios, está diciendo los acontecimientos naturales que suceden alrededor mío no están controlados por Dios. No es ese el Dios que tú crees. El Dios en el que tú crees y yo creo es el Dios que tiene control absoluto de todo, aunque no lo parezca. En segundo lugar, dice, derribo al árbol orgulloso y alto. Y dice, y hago que se sequen, ¿no? Qué interesante que Dios hable de personas orgullosas que Él derriba. Dice, derribo el árbol orgulloso, ¿no? Fíjese, ¿conoce usted algún árbol orgulloso? Los árboles naturales no son orgullosos, los árboles son palo y hojas y savia, ¿no? Y raíces y hojas, pero un árbol, ¿cuál árbol podría decir que es más orgulloso que otro? No, está hablando de personas. Dice, yo hago que esas personas orgullosas y que se creen y que se encumbran, a eso, si se les sube el orgullo, yo voy a hacer como hice con el ángel de luz. Los voy a bajar de donde esté y voy a hacer que se sequen. Fíjense lo que dice Daniel 5:20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Está hablando de un rey, ¿no? Y dice aquí, cuando su corazón se ensoberbeció, fíjense, no tiene que haber soberbia en tu corazón. Porque cuando uno se ensoberbece, le quita el poder a Dios, le quita la soberanía, le quita la potestad al Señor. Uno tiene que decir, Señor, yo estoy bajo tu potestad, yo estoy bajo tu soberanía, yo estoy bajo tu autoridad. Dice, pero cuando el corazón se ensoberbece, el hombre se enorgullece, su espíritu, escuche bien, su espíritu se endurece, dice, ¿no? En su orgullo. Y cuando el espíritu se endurece, crece el orgullo y dice, a ese yo lo voy a deponer, lo voy a quitar, le voy a quitar su trono y lo voy a despojar de su gloria. Querido amigo, esta es una advertencia del Señor, ¿no? Un consejo de amor, dice el Señor, que no se te suba el orgullo, que no se te suba allí la soberbia, ¿no? Porque Dios en realidad a los orgullosos realmente los humilla. A los soberbios los humilla. Dios lo hace. Y tú has escuchado esas cosas. Que Dios a los orgullosos y a los soberbios los humilla, ¿no? Y a los humildes los enaltece. Eso es lo que hace Dios por ti. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Dice allí en tercer lugar, hago crecer el árbol pequeño. Qué bien. Quizás alguno de ustedes se siente en este día pequeñito y dice, en realidad yo soy poca cosa, yo en realidad no tengo mucho para dar, estoy realmente por allí abajo, pero dice el Señor, no te preocupes si eres pequeño, porque yo te voy a hacer crecer. Si has comenzado de manera allí abajo, despacito, y tú ves que otros ya están mucho más arriba que tú, no te preocupes. Dios en su tiempo te hará crecer. Dice, hago crecer el árbol pequeño. Levítico 26:29 dice, porque yo me volveré a vosotros.
y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Dice el Señor, no hablándole a su pueblo, dice, porque yo me volveré a vosotros y los haré crecer. ¿Quién es el que hace crecer? ¿No? ¿Quién es el que hace crecer? Fíjense, yo te voy a decir esto. Tú piensas que tu economía es la que te hace crecer. Tú piensas que tu capacidad es la que te hace crecer. Pero el que te hace crecer es Dios. Si dispones tu corazón al Señor, es Él quien te hará crecer. Salmo 92, versículo 12 dice, un salmo conocido. El justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Ese es nuestro Dios. Dice, el justo, ¿quién es el que crece? Si tú eres pequeño, si te sientes pequeño, si te sientes menos que otro, algunos ya te han pasado, comenzaron juntos, pero otros están allá adelante, están allá arriba, ya están encumbrados, ellos han alcanzado su meta y tú los miras y dices, me dejaron atrás, me pasaron como poste caído. No te preocupes, porque Dios se encargará de hacerte crecer. El justo va a florecer como la palmera y va a crecer alto como crece un cedro del Líbano, robusto y fuerte. Ese es el Dios que tú tienes. Ese es el Dios soberano, el Dios poderoso que tú crees. En cuarto lugar dice, yo seco el árbol verde, ¿no? Seco el árbol verde, ¿no? Y uno dice, Señor, ¿por qué tú haces secar el árbol verde? Mire lo que dice Isaías 52. Porque cuando vine y no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí, dice el Señor, que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Dice el Señor, no, dice, ¿acaso ustedes piensan que yo no tengo poder para poder librar? Dios tiene poder para poder librar. Recuerda cuando Jesús salía de Jerusalén, que se encontró con un árbol. ¿Se acuerdan de que el árbol era la higuera? La higuera estaba llena de hojas verdes y allí estaba floreando, ¿no? Tenía flores seguramente. Era un árbol bonito, pero el Señor lo miró y dice, yo no encuentro frutos. Y si no encuentro frutos, ¿qué dice el Señor? Dice, si para cuando regrese no tengo fruto, dice, a este árbol se va a secar. Y le echó allí, ¿no?, una palabra. Dijo, se va a secar, es mucha hoja verde, pero no tiene fruto, ¿no? Hay gente así, hay gente que piensa que está bien, yo no necesito nada, pero no tiene frutos. Recuerda que el Señor ama a las personas que tienen frutos. A la persona que está dándole al Señor, está mostrando a los otros el fruto del Espíritu que Dios ha puesto en tu vida. En quinto lugar, dice el Señor, hago reverdecer al seco. Qué lindo que es esto, pensar que uno piensa que ya estás acabado, que no tiene más posibilidades porque se cortó tu hilo y tú dices, yo ya estoy seco, yo ya no puedo dar más nada. Pero dice Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Fíjese que Dios siempre está hablando de justos y Él dice, son los justos los que reciben bendición. No dice, hago reverdecer al seco. Recuerda Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Y el profeta pregunta, el Dios le pregunta al profeta y le dice al profeta, ¿tú crees que estos huesos secos van a vivir? Y el profeta le contesta, Señor, tú lo dices, yo creo en lo que tú dices, ¿no? Y uno tiene que creer. Si el Señor dice que te va a hacer reverdecer, aunque el palo esté seco, aunque tu vida no tenga nada, Dios te va a hacer reverdecer. ¿Recuerdan la vara de Aarón? La vara de Aarón era una vara seca. ¿Qué podía dar esa vara? Muchos años de estar cortada y aparte arrancada sus ramitas, ¿no? Pero la vara reverdece porque Dios es el que hace reverdecer lo que está seco. Si te sientes hoy que está seco, quiero que pienses esto. Dios tiene poder, Dios tiene potestad para hacer reverdecer tu vida y bendecirte y volver a empezar de nuevo. Dice el Señor para terminar, en último lugar, escuche, yo lo digo y lo cumplo. Eso habla de un Dios soberano. Eso habla de un Dios que tiene potestad. De un Dios que tiene control de todo. Recuerden lo que dije al principio. Al principio dice, y todos los árboles del bosque, todo el mundo va a reconocer que yo soy Dios, ¿no? Todo el mundo va a reconocer que yo soy Dios. Dice, yo soy el Señor. Y aquí termina diciendo, yo lo digo y yo lo cumplo. Cree.
quiero que creas, sin importar lo que estés viviendo ahora, quiero que creas que Dios puede bendecirte, ¿no? Es interesante, dice aquí, Él derriba a los orgullosos. No te preocupes por los orgullosos, de eso se encarga Dios. Preocúpate por ti. Dice, yo soy pequeño, Señor. Dice, yo te voy a hacer crecer. Algunos dicen, Señor, yo soy como un árbol verde, pero no está dando fruto. Cuidado, porque Dios también puede secarte. Y algunos dirán, Señor, yo estoy seco. No te preocupes, porque Dios es poderoso. Dios es soberano, sin importar cuántos años y cuánto tiempo has estado seco. Dios puede hacerte reverdecer. Dice al final allí, yo lo digo y lo cumplo. El Señor lo afirma. Es una afirmación de aquel que tiene toda potestad. Salmo 138, versículo 8 dice para cerrar este tiempo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tu mano. Escucha esto. Dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Querido amigo, querido hermano, en esta tarde, déjame hacer una pequeña oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido en esta tarde por mis amigos y mis hermanos que ellos crean en un Dios soberano que tiene control absoluto de todas las cosas que pasan en tu vida y en tu entorno. Dios está en control. No hagas caso de lo demás que están diciendo por allí. Dios no tiene control. Fíjate cómo la gente muere. Dios no tiene control. Fíjate la peste que ha permitido. Fíjate el desastre que ha permitido. No hagas caso de eso. Tú cree en la palabra, cree en lo que dice Dios. Señor dice, yo tengo potestad, yo soy soberano y tengo poder para hacerlo. Él puede hacer lo imposible. Él puede cortar al árbol orgulloso como puede hacer crecer al árbol pequeño. Él puede secar el árbol verde, pero Él también puede hacer reverdecer a un palo seco. Cree en esta palabra, recíbela porque esta palabra es para ti. En el nombre de Jesús te bendigo. Hasta mañana y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos por Facebook y YouTube. Nosotros, Flor y Federico Núñez, agradecemos tu compañía. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Toca la campanita y suscribiste en nuestro canal de YouTube, Federico Núñez Pastor. Mañana nos encontramos aquí, a las 6 p.m., hora de Costa Rica, en Vida para Todos.